big trouble in the land of plenty. Tell me how we're gonna do what's best. Bueno, estoy hace unos días un poco mal de la garganta, estoy en el peor día. Por suerte vino Mateo, que va a hablar como loco y me va a dejar descansar. Mateo Piaggio. ¿Puedo decir tu segundo apellido, Mateo? Sí, porque sabes que me di cuenta después de que quedó todo pronto el libro que no había puesto mi segundo apellido. Dije, qué lástima. Toda mi vida inculcándome que pusiera los dos apellidos. Y llega este momento y se me pasó. Pero sí, puedes decirlo, que vas a arreglar un poco mi error. Bueno, Mateo Piaggio Gayero nació en el 1999, tenés 27 años. 26. 26, cumplís. Este año cumplís. Me quedan unos meses todavía. ¿De qué mes sos? De septiembre. Bien. Es escritor, poeta, periodista, ya se los dije. Yo lo dije al revés. Periodista, poeta, escritor, pero no sé si en ese orden hay una prioridad que a vos te interese. Yo pienso que soy primero escritor, bien, después poeta y después periodista. Pero... Me encanta. Me encanta. Trabaja en prensa escrita desde el 22. Comenzó su carrera en El Observador y actualmente está en el diario El País. En la sección nacional en ambos casos. En redes sociales tiene una página que es arroba Mateo Piaggio. Ahí comparte poesía y material periodístico y cultural. Y El baño de Whitney, es su primer libro que entra en la colección de estuario Cosecha Roja, que está dedicada a los relatos policiales. Sí. Antes que nada, ya que hablamos del apellido, no nos conocíamos, pero hablamos por teléfono por una cosa que una vez me consultaste y te pregunté, ¿sos algo de Piaggio? No, soy algo de Gayero. Y Gayero es tu abuela, tus abuelos, tus tíos, tu mamá, fueron mi familia de chico, porque a los 4 años empecé las clases con Gonzalo, que es tu tío mayor. Sí. Y después estaba Luciano un poquito abajo. Después veía Verónica, ¿no? Que es tu mamá. Sí. Y después viene Leo. Sí, perfecto. Van a quedar contentos. Y desde los 4 años hasta sexto de liceo estuvimos juntos. Sí. Con Gonzalo vivimos algunas experiencias buenísimas, algunas experiencias feas, cuando fuimos a estudiar, a aprender a nadar a los 7 años. Pasó un episodio que un día te lo voy a contar, increíble, que él lo debe recordar. Y bueno, y recuerdo con mucho afecto a tu abuelo y a Lola, a quien le mandamos saludos. Sí. También, así que me encontré con que vos sos hijo de toda esa familia de alguna manera, y es como una dimensión de la edad y del tiempo que pasó que me mató. En realidad me re molesta esto que estamos viviendo. Pero también me alegra. Mateo, te invité porque me gustó mucho el libro, vamos a hablar de él. Le digo a todos que el libro se va a presentar, vamos a anunciarlo. Lo hicimos con un poco de anticipación porque vas a viajar, ¿no? Tenías que ir. Sí, muy buenos días. Sí. Queríamos invocarle ya lo había leído y yo tenía ganas de conversar. Sí. Yo le puse al Zócalo, que aparece en la transmisión de YouTube, un poco en chiste, otra vuelta de tuerca, haciendo un poco referencia al libro de Henry James. Y un poco jugando también con la idea de que es un libro de cuentos policiales, pero que en realidad hay ciencia ficción, ¿no? Hay como un realismo crudo ahí, hay otros géneros metidos, y me da la sensación que es una decisión desde el arranque, ¿no? Sí. ¿Cuál es el vínculo con la novela negra o con el cuento policial? Sí. No era que tenía un vínculo tan profundo de antemano, fue algo que fui descubriendo con algunas cosas que empecé a escribir. Y lo que de primera me gustó era esto, que el género policial te da una trama muy marcada, que vos arrancás a leer y bueno, vos querés saber quién mató a la tía o qué va a pasar cuando el policía entra a tal casa. Entonces a mí me gustaba mucho porque eso enseguida creo que te genera como una conexión con el lector general, no el amante de la literatura, sino que si tiene ganas de abrir un libro y engancharse. Te obliga a que lo enganches. Claro, es la regla. Entonces ya con ese pie como sobre la tierra podía yo después hacer otras cosas que son las que más me gustan a mí, que es esto de trabajarnos en diálogos, en meter, por ejemplo, diálogos de redes sociales, trabajar con los personajes, con dinámicas que me interesan, tener descripciones a veces un poco más poéticas, porque a mí me pasaba un poco que cuando empecé a escribir, capaz que por esta idea que tenía de las clases de literatura en el liceo, que viste que
No sé, yo creo que cuando sos adolescente empezás a escribir y pensás, bueno, voy a escribir esto y dentro de 100 años alguien lo va a leer y va a analizar cada palabra y va a entender el significado. Y a medida que me fui haciendo un poquito más grande, dije, no, primero la gente tiene que entender lo que escribiste, tienen que engancharse y después podés ponerte un poco más complicado, un poco más artístico. Y el género policial me daba eso. Y cuando me metí con estos cuentos, sí me zambullí un poco más en el género policial uruguayo principalmente, como para tener respeto por el género y decir, bueno, antes de empezar a escribir o mientras empiezo a escribir, tengo un poco más de conocimiento de qué se hace. ¿Sabes qué? No sé, quizás hay un punto en común en nosotros que te lo planteo, que es que la escuela del periodismo escrito te ayuda mucho y también te limita, digamos, ¿no? Hay como cuando te alejas del periodismo, que de alguna manera lo que necesitas hacer es trabajar sobre los hechos. Y sobre la verdad se te reduce el mundo de la imaginación y de la creación. Igual es muy creativo el trabajo periodístico, obviamente, y hay que escribir bien y hay que escribir convocando al lector, pero no se puede inventar. Sí. En cambio, acá tenés esa posibilidad, la posibilidad porque tengo la sensación de que te basás en mucha información. Siento que hay data de casos que han pasado, digamos, mezclado con un mundo imaginativo que incluye cosas reales, o por lo menos que tienen una verosimilitud muy cercana a lo real. Y después hay el mundo de la música, el mundo de las drogas, de la noche. Entonces me da la sensación que está bien eso que decís, de que por un lado tenés la posibilidad del encuentro policial de ser el cronista de la noche y a la vez jugar, ¿no? Sí. Sí, para mí la parte de jugar era clave. O sea, a mí los artistas que más me gustan son los que se permiten jugar y que... Nómbrame. Bueno, a mí influye mucho la música y me gusta mucho la energía creativa que me da, por ejemplo, no sé, Paul McCartney y los Beatles en general. Después algunos raperos también. Me gusta mucho Kanye West, que como persona está locazo, pero artísticamente me encanta. Por eso de ser atrevido y de meterte con cualquier subgénero que encuentres, en el caso de ellos la música, y hacer lo suyo, eso me gusta pila, me gusta como esa falta de respeto por el género. Y bueno, últimamente me estoy metiendo más como en David Lynch, que creo que es algo como eventualmente me iba a pasar. Y me encanta eso de realmente no ponerte muchos límites en las historias que querés contar. Y eso es lo que más a mí me inspira principalmente. Y creo que viene más como esa sensación más por el lado de la música principalmente, y no tanto por la literatura. Cuando hablas de David Lynch, viste que él, además de hacer música, y de hacer cine, y de escribir, y de hacer obras de teatro, de ser un monstruo, en un momento empezó a despreocuparse un poco de la narración en términos literarios y más imágenes, ¿viste? Sí. Esas cosas que sucedían en sus películas. Sí. Hay una obra, creo que se llama Rabbits, ¿la viste? No. Está en YouTube, se llama Conejos y es en un teatro y aparecen unos conejos gigantes que son personas y no hay diálogos y es muy, muy intrigante, te atrapa y te da una libertad enorme para interpretar que te puede echar o te puede enamorar, ¿viste? Claro, sí. Pero, digamos, querías liberarte un poco también de las limitantes del género. Claro. Era, por un lado quería liberarme un montón y por otro lado mantener así el pie sobre la tierra de hacer algo que fuera disfrutable. Porque a mí me gusta escribir algo que, por lo menos lo que quiero escribir hoy en día, es algo que yo siento que cualquier persona puede disfrutar, que un amigo o alguien de mi familia lo puede abrir, puede pasarla bien. Y después, y también dejar algunas cositas más para el círculo artístico. Darle cositas a ellos también, pero como jugar con los dos. Porque no quiero quedarme solo en el círculo que yo integro de gente que leemos cierto tipo de libros, que vemos cierto tipo de películas. Cuando decís lo que quería hacer ahora es eso, ¿significa que estás planeando experimentar más adelante? Claro, bueno, esa es un poco mi idea, sí. También porque he estado pensando mucho en todo el tema de la inteligencia artificial y en cómo está cambiando, que nos sacó un poco como el patrimonio sobre la técnica, creo. Ya no importa, solo con escribir bien no te alcanza. Entonces estoy como cambiando un poco más a esta visión, que ya la tenía, pero como capaz que profundizándola más, de hacer algo que sea como completamente mío y que sienta que solo yo puedo hacer. Entonces creo que quiero ir más por ese lado. También porque a mí me parecía que este libro, como iba a ser el primero, iba a ser como mi carta de presentación como al mundo literario, yo sentía que tenía un poco más como algo que probar de... Nadie tiene un prejuicio positivo respecto a este libro antes de leerlo, porque no me conocen.
Entonces yo quería que, bueno, que apenas lo abran, que ya enseguida los agarre y ya enseguida les muestre como sus virtudes. Después de eso, puedo como jugar un poco más en un sentido más experimental, capaz. Pero voy a ver igual. Decime una cosa, cuando decís todo esto, ¿aparentás o te presentás como una persona como que planifica mucho? Sí, supongo que sí. O sea, no es que lo hago como pienso, voy a planificar. Sí, Pero supongo que me sale, sí. Sí, sí. Yo creo que el periodismo también nos condiciona un poco, ¿viste? Porque vos ahora que estás cubriendo. Yo cubro Intendencia de Montevideo. Vas a buscar información. A su vez, para la gente que quizás no tiene por qué saberlo, a veces un periodista asiste a un evento y hay otros periodistas. Todos escuchan lo mismo. ¿Por qué después las notas son distintas? Bueno, justamente, porque ahí está la percepción de cada uno, la búsqueda, la data, cómo cruza información, cómo maneja, y también una decisión estética de cómo quiere presentar eso. Sí. Sí, está el encare personal que le tratás de dar. Y también creo que algo que tiene mucho el periodismo es el sentido de competencia. Decir, bueno, estamos todos viendo lo mismo, vamos a sacar la misma información a ver quién puede sacarlo un poco mejor o quién puede tener un poco más de... ¿Y quién tiene el título distinto? Sí, también, sí. O claro, quién saca el mejor título, por ejemplo, o el más importante respecto, no sé, a una conferencia de prensa o a una versión taquigráfica. Entonces sí, creo que entra un poco eso lo de, bueno, a partir del mismo material, ¿qué puedo sacar yo que sea distinto? Y sí, puede ser que venga del periodismo. No había pensado de esa manera. Porque además como que siento que el periodismo arrancó bastante adelante en mi vida creativa. ¿Qué significa? ¿Empezó antes? Claro, no, porque yo empecé a escribir como a los 15 años, narrativa, y empecé a hacer periodismo a los 22, claro. ¿Antes, después? Claro, arrancó después el periodismo. Perfecto. Entonces, todavía estoy viendo, bueno, cómo eso me está influyendo a la hora de ser escritor. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Cuando decís que arranqué a los 15 años, vamos a volver después de la pausa a ese punto y nos vamos a ir metiendo en el libro. Sí. Elegí este disquito para nuestra charla. Está viniendo de a poquito, ¿vale? Porque no lo pinché, lo pinché así a ojo. Que es Le Parc de Tangerine Dream, que es un discazo. Iba a poner Prince, entre otras cosas porque aparece en el encuentro que le da, ¿no? The beautiful ones always smash the picture, always, every time. Los bellos siempre rompen la imagen, cada vez. Algo así. Me encanta Prince y dije, voy a llevar Prince, pero no tenía el disco este en vinilo. Tranqui. Tenía otros. Y dije, voy con este que tiene algo ahí. Vale. De expectativa, de inquietud para mí, y que se presta muy bien a esta charla que vamos a tener. Estamos con Matteo Piaggio, presentando su libro El baño de Whitney. Vamos a anunciar luego cuándo va a ser la presentación, que van a poder asistir a ella, y que eso siempre es lindo para el autor, sobre todo. Sí. Estamos con Matteo Piaggio, El baño de Whitney. Tiene 5 cuentos, ¿no? ¿Estoy de acuerdo? Sí, 5 cuentos. Sí, 5 cuentos. Es rarísimo porque cuando lo empezás a leer, a mí el primero como que ahí cuando leí el primero te llamé, ¿viste? Dije, tácate. No se me escapa este impostor. La casa de Marco Gavito. Es el más corto, ¿no? Sí, es el más corto. Sí, yo quería arrancar por ese porque era el más corto. A mí me parece el más contundente porque al ser corto es como eso que decía Cortázar, ¿no? Que
que el cuento gana por nocaut y la novela gana por puntos, ¿no? Es muy bueno eso. Y este cuento es que ¿viste? Te agarra y te la da. Sí. Porque estabas diciendo que querías arrancar por porque... Sí, porque me parecía que tenía un poco más ese efecto. Además, lo escribí en una semana y el resto me llevaron meses cada uno. O sea, realmente, capaz que 6 meses cada uno o más. Ese lo escribí en una semana y me daba esa sensación de que estaba bueno para arrancar porque era más como un single, ¿viste? Como lo sacás y te engancha un poco más. Y después, si ya te copó, ya estás un poco más conmigo y puedes seguir leyendo a los otros. Sí, porque aparte es delirante la historia y es muy bueno el final, ¿viste? Es muy bueno el final, que termine con esa pregunta. Es buenísimo. Y es el más corto y es el que te introduce en el mundo. La casa de Marco Gavito, para cuando llegó la prostituta, el hombre ya había recibido varias denuncias. Lo llamativo no era verla en la comisaría con las medias de red, la minifalda, el buzo bordó escotado y la campera amarilla inflada como sus labios. Lo llamativo era verla sentada tratando de pasar desapercibida. Las rodillas pegadas y las pantorrillas hacia atrás debajo del asiento, la campera sin cierre pero sujeta sobre su pecho, la cabeza gacha. La agente Eugenia Torres interpretó que la postura de la prostituta estaba inspirada en la vergüenza y pensó que si alguien tenía que sentir vergüenza en aquel momento en la comisaría, eran todos sus compañeros que contrataban regularmente los servicios de la mujer, incluido el jefe. Y después, cómo evoluciona el cuento, la historia, está buenísimo. Yo marqué cosas en el libro. Una de las cosas que marqué, que te le voy a preguntar, pero la postergo por algo que acabas de decir. Cuando decís, ese lo escribí en una semana, los otros me llevaron a ponerle 6 meses. Sí. Cuando decís eso, estaría bueno que la gente nos escucha sepa a qué te referís exactamente, porque a veces 6 meses son 6 meses que andás con los personajes en la cabeza, que vas a laburar, que te torturan, que haces una anotación. Y a veces son 6 meses de escritura y reescritura, y a veces a lo mejor pasa 1 mes y medio y no escribís nada, pero en una noche, ¿viste? Claro, era un poco, o sea, varios de los cuentos los escribí en simultáneo. Entonces, porque a mí ellos, simultáneamente. Sí, para mí me cuesta como un poco concentrarme en una sola cosa por mucho tiempo. Entonces iba escribiéndolos en simultáneo y me había hecho como playlist de cada cuento, entonces era más fácil como cambiar de uno al otro. Cuando iba a escribir, no sé, que es medio de terror, escuchaba esa música. Cuando era el de ciencia ficción, escuchaba la otra. Pero era como capaz que escribía la mayoría de días, pero no sé, un día hoy me toca escribir, bueno, dependiendo de mis ganas, escribo este cuento, si no avanzo en el otro. Entonces avanzaba regularmente, pero como con 2 o 3 en simultáneo. Entonces, claro, avanzaba muy de a poco en cada cuento en específico. Pero sí, igual no, en ese momento yo no tenía como muy marcada la rutina de todos los días voy a escribir a tal hora. Pero trataba de escribir casi todos los días y dependiendo de mi estado de ánimo o mis ganas, elegía uno de los cuentos y avanzaba. Es curioso eso que decís, porque en los consejos a los escritores de Roberto Bolaño, no sé si lo tenés presente, eso, él da unos consejos muy graciosos. Creo que es un decálogo que no tiene 10 puntos para empezar. Y recuerdo que al final, en un momento, dice que no hay que leer a Camilo José Cela. Y en el punto 8 dice, y no hay que leer a Camilo José Cela. Y el punto 9 dice, y no hay que leer, ¿viste? Se obsesiona con putear a Camilo José Cela. Pero una de las cosas que dice que siempre me llamó la atención es que los cuentos no se escriben de a 1, se escriben de a 3, de a 4 a la vez. Ah, mirá, no sabía eso. Ah, bueno. Es interesante eso, ¿no? Porque a mí me parecen... Yo no soy un escritor de cuentos, he escrito pocos cuentos, y puedo estar con una novela y con poesía. Claro. O con novela y fragmentos. Sí. Pero nunca me imagino la posibilidad de ir escribiendo 4 cuentos a la vez. Claro, en este caso, si bien hay un paraguas que los envuelve, a no ser el personaje Whitney que se repite, ¿no? Hay un cuento y después me parece que te quedaste con ganas de seguir a uno de esos personajes. Totalmente, sí, me quedé con ganas de seguir el personaje de esa chica que se disfraza de Whitney en esa fiesta. Dije, a mí me encanta este personaje, quiero como jugar un poco más. Por eso aparece un nuevo cuento donde vuelven a aparecer los personajes, algunos. Sí, esa era mi idea. O sea, a mí me gustaba como bastante el universo de ese cuento, que además fue el primero que empecé a escribir. Y siempre pensé, lo voy a continuar algún día, ya sea eventualmente en otro libro o lo que sea. Pero un momento pensé, este personaje en específico está re bueno, quiero como dedicarle un cuentito exclusivo. Y ahí empecé a pensar, bueno, cómo podría ser ese cuento y me surgió como la idea de que ella se vaya del país después de que todo termina muy mal en sus fiestas. Y enseguida yo tenía como un desafío porque el personaje de ella aparece disfrazada de Whitney Houston en el cuento del baño de Whitney. Entonces, cuando empiezo a escribir el segundo cuento, ya las fiestas se terminaron y ella ya no es Whitney. Entonces me presentaba el desafío de, yo quería seguir con este personaje, pero en realidad ya no es el mismo. O sea que el segundo cuento lo pones antes en el libro, además, ¿no? El segundo cuento... No, sí. El que aparece primero es el de la fiesta.
Sí. Y que aparece después es el de como las consecuencias. No, es el viaje de Wendy. Ah, el viaje, claro. Sí. El baño es el primero. El baño es el primero que es más claro, largo. El que le da nombre al libro es el segundo libro del libro. Claro. Bien. Y el que aparece más al final es un poquito más cortito y es como un apéndice, un spin-off, le diríamos. Sí. Y ahí pero se me apareció más allá del tema de su relación con Wendy. Y no los pones juntos, pones uno en el medio. Claro, porque quería que la persona que estuviera leyendo dijera, mirá, vuelve este personaje. Es que es un momento del libro raro, ¿viste? Sí. Para mí. Cuando digo, pero pará, acá hay unos... Aparece Maciel también, ¿no? De nuevo, sí. ¿no? Aparece un nombre también, ¿no? Claro, ahí empieza a nombrar, Empiezas a nombrar lo que pasaba en el cuento anterior. Entonces está buenísimo eso, porque si bien son cuentos, se genera ahí una línea de continuidad. Ahora, hay vos que sos poeta, yo he leído más cosas tuyas de las que presentás en las redes. Sí. Hay un momento del libro que lo tengo marcado, y para mí estuve entre poner otra vuelta de tuerca, un poco haciendo referencia a que te fuiste del género así, que no lo abrazaste tan fielmente y lo rompiste un poco, que me parece buenísimo. Hay una frase que, no voy a decir el contexto, la frase dice, el dolor te llegaba antes que la piña. Ah, sí. Y me parecía un muy buen título, ¿viste? El dolor que llega antes de la piña, ¿viste? Para esto, incluso para el libro. Sí. Me parece una frase que, gracias. que está buenísima, ¿viste? Que hay algo ahí muy poderoso y que guarda cierto corazón de los relatos policiales que a mí más me gustan, que a mí me gusta la novela negra, ¿no? Sí. Y algunos, obviamente Chandler y Marlowe, son Chandler es como, para mí, el más grande. Y muchos de sus relatos perfectamente los podría definir así. El dolor llega antes que la piña, ¿no? Está bueno. Sí. Qué bueno, ¿sabes que me había olvidado? Es un momento poético. Esa frase. Para mí es el momento más poético del libro, te diría. Sí. Que es como que incluso se va un poco del registro, ¿viste? Claro, es que me voy bastante del registro, creo que en varios momentos. Pero ese era como un poco el juego para mí. El otro día estaba pensando como capaz que una buena forma de vender el libro sería decir que es un libro de cuentos policiales escrito por un poeta. Creo que no es una mala idea de marketing. No está mal, y ahí es donde entra el dolor. Llega antes que la piña. Sí. Había, en general, en las descripciones, trato de ser un poco más poético en el sentido de como describir de una forma nueva. Y ahí sí llevar un poco más la atención a las palabras que estoy eligiendo. Porque después cuando narras en general, las palabras son importantes, pero a veces tratás de que pasen un poco desapercibidas, de que la persona se centre en la historia. Pero hay momentos, principalmente creo en las descripciones, que ahí puede ser un poco más poético, porque si no, por ejemplo, hay una escena larga en el baño de Wendy que es una fiesta. Claro, yo no voy a ser el primer escritor en escribir una fiesta. Y el lector no va a ser la primera vez que lee una fiesta. Entonces yo tengo que encontrar la forma de describir esa fiesta que haga que sea algo nuevo. Y ahí creo que entró un poco más como la parte de poesía. Decís eso de la fiesta y empiezo a... Todas las cosas que quería preguntarte las estoy marginando porque en la charla siempre pasa eso. No sé por qué cuando dijiste no va a ser el primero de la fiesta pensé en El Gran Gatsby. Sí. Me encanta. Influyó totalmente este libro. ¿En serio? Totalmente. En este momento acabo de conectar con El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Creo que es mi libro... O sea, si alguien me pregunta mi libro favorito, diría eso. Es medio raro decir libro favorito, pero es el que más me marcó. Y me di cuenta cuando terminé este libro y miré para atrás y dije, para mí todos los personajes tienen una dinámica similar a Gatsby. De esto de que a mí me parece como muy hermoso, esto de que él intenta hacer todos los esfuerzos posibles para recuperar algo del pasado que es imposible de recuperar. Es increíble. Y en un momento me di cuenta, todos los personajes, capaz que menos uno, casi todos están tratando de hacer eso, están tratando de arreglar su pasado a través de una situación presente y es imposible, pero lo dejan todo para recuperarlo. A mí eso me encanta y incluso me gusta tanto Gran Gatsby, me gusta tanto esa dinámica que para lo próximo que estoy escribiendo dije, tengo como que esforzarme a no hacer lo mismo, porque si no salir de ahí. Si no voy a escribir siempre personajes como Gatsby, pero me encanta. Mira que me encanta haber tenido esa sensación y habértela dicho en el momento. Sí. ¿Vos te sentís más poeta que narrador en este momento? No. Creo que es... Capaz que en los últimos años ha sido medio como 50 y 50 para mí. Hoy en día, hace como meses que no escribo, que no termino un poema. Yo también demoro mucho en terminar poemas. Creo que el año pasado solo escribí un poema, estuve meses trabajándolo.
Y este año no he estado escribiendo tanto. Es como va medio por temporadas. Pero como empecé a escribir narrativa a los 15 y empecé a escribir poesía como a los 20, que fue cuando descubrí como mi relación con la poesía, siempre lo sentí más como más mío el tema de la narrativa. Pero después la poesía, como yo subo mucho a Instagram y cuentos no subo, como que en mi entorno me empezó a asociar más al poeta. Claro, en las redacciones, por ejemplo, bueno, yo soy el poeta. Entonces se volvió algo como muy asociado a mi identidad. Pero hoy en día, y especialmente con la publicación ahora de este libro, como que me estoy sintiendo un poco más escritor que poeta, pero varía mucho por temporadas. Bien, y antes de los 15 años Sí. que empezaste a escribir eso, ¿no había, qué eras, lector? Sí, o sea, pero para mí la literatura era como el cine, no sé, leía para divertirme, para entretenerme, no tenía como una relación de, me encanta la literatura, yo quiero esta parte. No intuías que ibas a ir para ahí. No. ¿Qué ibas a hacer cuando eras grande? Cuando ibas a ser grande, según tu mirada de niño. Cuando era niño quería ser periodista deportivo. A mí me gustaba mucho jugar con juguetes y jugar a que yo era personajes y estar horas creando historias, especialmente con mis primos. Y después eso lo perdí y como a los 15 se me ocurrió una historia que dije, me encantaría jugar esta historia, pero ya no quiero jugarla, no sé qué hacer con esta historia. Entonces dije... Ya estabas grande para Claro, dije, puedo hacer una serie de televisión, pero no tengo plata. Dije, puedo hacer un cómic, pero no sé dibujar. Puedo escribir, que es lo único que pasa gratis. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Y después me empecé a ver a mí mismo como escritor. Y cuando se me ocurrió una idea de algo, decía, la voy a canalizar por el lado de la escritura. ¿Tuviste amigo invisible cuando eras niño? Sí, tenía un amigo invisible. ¿En serio? O sea, que yo no tuve, me hubiera encantado tener, pero ahora tengo un montón. Me saqué las ganas, ahora de grande tengo un montón, un montón. ¿Sos de hablar solo, por ejemplo? De hablar solo, no sé si en voz alta, sí, pero hablo mucho, sí, hablo mucho. Claro, y tengo una gata también, y a veces, viste que a veces el tener mascotas te lleva a hablar. En mi caso no mucho porque es muda. No habla, solo una vez hizo un ruido. Es la gata más rara del mundo. Habla, pero no ha tenido necesidad de decir nada hasta ahora, no le ha faltado nada. La única vez que le faltaba algo hizo, pero no le conozco la voz. O sea, es que mi gato tampoco maulla, hace como un sonido agudo medio extraño, pero no maulla. Sonido, ella ni siquiera sonido, muy reservada. Muy reservada. Entonces no me veo tanto hablando, pero bueno, el diálogo interno sí es una locura. Sí, obvio. ¿Vos hablas solo? Sí, o sea, supongo que es lo que hace mucha gente, que es como te imaginas conversaciones con alguien. Eso sí. Y ahí como pienso mucho, porque es como una buena manera de pensar, yo por ahí ¿no? canto. En vez de hablar, mirá. canto cosas. Me invento el diálogo cantando, ponele. Mirá. Sí, eso sí me pasa. Pero no lo considero estar hablando, ¿viste? Es como sacar para afuera y armar el escenario y visualizarlo desde afuera. Bueno, pero lo importante es que ese amigo invisible que tenías, ¿quién era? ¿Te acordás? No me acuerdo. Creo que era como una familia. O sea, que había como padres e hijos. Y yo creo que era amigo del hijo. Pero no... Qué divino, boludo. Pero no, o sea, lo recuerdo un poco y también lo recuerdo a través de las cosas que me dicen mis padres, de que yo tenía un amigo invisible. Pero tampoco no tengo recuerdo de qué pasó con ese amigo invisible, si se fue o si se murió. Un día o sea, no hubo despedida, no lo recuerdo. Bien. Escúchame, hablaste de la música, te lo voy a dejar pendiente porque nos vamos a ir a una pausa, pero ya digo esto si no me olvido. Y en el bloque final tenemos que promocionar la presentación del libro a través de YouTube también. No, pero te quería decir, hablaste de la música, que es evidente. Hay una información que tiene que ver con la crónica policial, que sin duda la debes haber estudiado, haber leído crónicas de acá. Tengo la sensación de que le prestaste atención a eso y se cuela. Está la ciudad también, que está bueno, ¿viste? Que pasen cosas en lugares reconocibles. Para mí eso es re lindo. Están los aromas, está lo turbio, está la relación policía, que no lo dice el libro exactamente, pero uno de los dramas ya históricos en este país, que muchos de los policías conviven en los barrios con los que tienen que perseguir. Entonces se generan unas situaciones súper delirantes, y hay un cuento que trata de eso que está buenísimo, y del drama que supone para los dos, ¿no? Esa identidad de amigos y a su vez en algún momento estar en los extremos de la cuerda. Pero aparecen o no están presentes otros elementos que decididamente no aparecen porque decidís que no se pongan, o que no los vemos, pero que forman parte de tu alimento para escribir. Digo algunas cosas y nos vamos a la pausa. Mascotas, animales, naturaleza, el río, el agua, los pájaros, no sé. Es verdad. Estamos terminando la charla, la parte final con Mateo Piaggio.
es en el orden actual: narrador, escritor, poeta y periodista al final. El baño de Whitney se presenta el 24. 28. 28. El martes Tenemos que viene. ahí va. El martes que viene, o sea, en una semana exacta. Se presenta ¿dónde es? En la Alianza Francesa, a las 7 de la tarde. Estuario y presentan siempre ahí en la Alianza Francesa, 7 de la tarde. Sí. Cuando termina el programa hay que ponerlo 7:30, Mateo, porque si no la gente va escuchando ahora en el teléfono. ¿Quién lo presenta? Emanuel Bremerman y Cecilia Ríos. Perfecto. Emma Bremerman es el editor de cultura del Observador. Sí. Cecilia Ríos tiene experiencia en el mundo policial, ya publicó varios con Cosecha Roja. Creo que son un buen mix. Bien, Emanuel, que lo conocí hace poco, también es escritor. Sí. Leímos ahí en un ciclo de poesía juntos. ¿Y él lo conociste en tu trabajo anterior? Sí, somos amigos, trabajamos varios años juntos. Y Emma incluso está en los agradecimientos, porque fue como una especie de mentor también, que ahí apareció medio figura mano mayor literario. Bien, sí. Bien, buenazo. ¿Estás contento? Sí, estoy súper contento. La verdad estoy orgulloso del libro. Me gustó cómo quedó, me gustó la portada, está linda. Y en general, hasta ahora la gente me ha dicho que le ha gustado. Entonces estoy contento. ¿La portada es cocaína rosa? Sí, hay gente que interpreta otras cosas, pero... ¿Puede ser como una constelación también? Ahí va, esa parecido. Sí, pero mi idea era cocaína rosada, sí. Bien, que es uno de los elementos que aparece mucha... No tanta, porque al decir mucha la gente dice, esto no tanta, pero sí aparece la turbiedad de la noche, intensa y dramática, ¿no? Sí. Y con escenas súper... Es muy visual el libro. Y lo que te pregunté antes de ir a la pausa es que quizás es muy funcional para el libro los ambientes cerrados, los ambientes ruidosos, los ambientes con poco aire, con poca ventana que se abra. Pero claro, está como todo encapsulado y nunca aparece como una bocanada de aire. Eso le va muy bien al libro por la intensidad que tiene, ¿no? Sí, a mí me parece que es un poco ese cuento del baño de Whitney, capaz que es más encerrado, y creo que es porque la influencia es mucho de hip hop, entonces más música como de computadora, electrónica. Creo que el que abre un poco más, ahora pensando, puede ser el último, que es el de ciencia ficción, que tiene un ritmo creo un poquito más pausado, y creo que el final es un poquito más, bueno, vamos a darle un poco de aire al lector y al personaje. Pero después no me había puesto a pensar, y es verdad, no hay muchos pájaros, ni muchos cursos de agua. Ni mucho cielo. No, es verdad, es verdad. De hecho, en el cuento de... No me acuerdo cómo se llama, el que él va en busca de su pasado, de la mujer. Ah, sí, ahí, el de los cassettes de Belén. El de los cassettes de Belén. Sí. Hay unos traslados hacia una zona más rural, pero no se habla del... Sí. No. Es verdad, también ahí es una época de sequía en el cuento, entonces, claro, tampoco es agradable la naturaleza. Es verdad, mucho pastizal. Sí. Escúchame, y el último es el de más ciencia ficción, ¿no? Sí. ¿Te gusta la ciencia ficción? No, me gusta pila, sí, me gusta. Siempre, cada tanto, como me he dado cuenta de que, no sé, una vez por año escribí un cuento de ciencia ficción. Siempre de distintos como subgéneros dentro de la ciencia ficción, pero me gusta pila, sí. Y me gustaba la idea de terminar el libro con un cuento de ciencia ficción y con un cuento que fuera largo también. Pues me gustan, por ejemplo, los discos de música que terminan con canciones largas. Tipo, Purple Rain, que termina con Purple Rain, que es larguísima, no sé, Desolation Row en Highway 61. O sea, me gustan los discos que terminan con canciones súper largas. Entonces me gustaba la idea de que el libro terminara con el cuento, que creo que es el más largo. ¿Te lo imaginas como un EP, digamos? Claro, lo pienso un poco cuando imaginé como el orden de los cuentos, me lo imaginaba así. Sí. ¿En qué momento cambió tu vínculo con la lectura a partir de los 15 años? O sea, ¿te volviste más lector? ¿O no necesitas ser un lector para estar escribiendo? No, yo creo que sí tenés que volverte lector. Creo que al principio me costó, o sea, cuando empecé a escribir no lo asumía tanto debería empezar a leer mucho más. Creo que a los 18, cuando entré a la facultad, fue cuando empecé a leer más en serio. Y ahí sí empecé a ir un poco más a algunos clásicos y como a ser un poco más formal en la lectura. Y en materia de literatura policial o negra, que es otro género, digamos, dentro, pero en esa materia tenés autores favoritos No, o sea, yo como las referencias para este libro fueron más como escritores uruguayos. Leí, por ejemplo, a Henry Trujillo, Renzo Rossello. Increíble, Matufia de Rodolfo Santulo también. La alemana de Gustavo Scanlar. Creo que fueron como las principales influencias policiales fueron por ese lado. Después hay un libro que leí cuando ya estaba terminando el libro, que me encantó, que se llama Las chicas doradas, de Manuel Soriano, que me encantó mucho.
Y fue un libro que dije, me hubiese gustado escribirlo yo, me encantó. Y es también policial. Y ese me inspiró mucho como para la última parte del cuento de ciencia ficción, que es el que cierra el libro. Bien. ¿Cómo sigue la cosa, Mateo? Bueno, estoy escribiendo otra novela, una novela que es también medio policial. Y ahí sí estoy como siendo un poquito más experimental y estoy como muy motivado. Pues estuve un par de años después de escribir este libro en el que no terminaba de como agarrar un proyecto que me gustara. Me estaba costando mucho también concentrarme. Pasé a escribir a mano porque me gustaba mucho el tema de escribir en computadora. Y bueno, empecé a buscar de vuelta como esa inspiración en gente como David Lynch, Paul McCartney. Y ahora estoy muy inspirado y muy motivado. Claro, lo que está bueno saber es que a veces cuando uno termina un libro, hasta el proceso que el libro está publicado, pasa tanto tiempo que cuando se publica decís, ¿esto lo escribí yo? Claro, es que lo terminé hace un par de años. Claro, y tenía entre 22 y 24 cuando lo escribí. Que a mi edad todavía es una distancia que tiene... Es un poco significativa todavía la diferencia entre 22 y 26. Capaz que dentro de unos años, esos 4 años no son tanto. Pero sí siento un poco eso, como un poco lo escribió otra persona, pero lo releí el libro hace poco de vuelta, hace unos días, y me gustó. Dije, bueno, menos mal que me gustó, porque lo que escribió ese Mateo me sigue pareciendo que está copado. Mercedes Estramil te escribe la contratapa, Sí. definidos como 5 relatos de corte policial ajustados a los tópicos del género, es apenas aproximarse a lo que Mateo Piaggio consigue con este debut. El baño de Whitney contiene 5 viajes alucinantes, a la vez espesos, fluidos, delirantes, quirúrgicos, fiestas, drogas, agentes infiltrados, mafias pequeñas, horror encapsulado, traumas emocionales, desparpajo juvenil y crítica al sistema son la pista de despegue para una prosa diáfana y enriquecida por un lirismo en su punto justo. La narrativa de Piaggio despliega naturalidad en los diálogos, inventiva en las historias y personajes atractivos, sus 4 policías y sus variados delincuentes. Transmite además una atmósfera precisa ajustada a los conflictos que aguardan pacientes como víboras en el camino. Muy lindo, ¿eh? Sí, un gran honor que Mercedes haya escrito eso. Sí, me pone muy contento. ¿Leíste Rojo? Sí. Fue el primero que leí de ella. Es increíble. Sí. Es el libro que más regalé. Debo haber comprado 40 veces Rojo. En la edición de Banda Oriental. Siempre compraba y tenía y a la gente ¿Lo regalás? Mirá. Sí. Qué bien, tengo ganas de leerlo de vuelta hace años. Lo leí hace años. Y lo leí sin saber jugar al póker. Claro, al póker no. Al que juegan Ruby Canasta. ¿Al Ruby es? ¿Me suena? Puede ser, sí. Ahí va. Sí, yo tampoco tengo ni idea. No sé qué está pasando en ese. Funciona igual, ¿no? Sí. Es buenísimo. Y es muy distinto respecto a lo que ella escribió después. Tengo ganas de... Ahora me hiciste acordar. Debería leerlo de vuelta. Mateo, ha sido un placer. Suerte en la presentación. Es el martes que viene a las 19. Y en toda esta charla me olvidé de mirar, mira. Hay mensajes para vos. Gracias, Julia. No, yo soy un desastre porque me entusiasmo y me olvido que esto está hecho para los demás. Un té con limón que se nos ahoga el locutor. Estoy tomando un té, pero igual no hay forma. Tengo una alergia feroz. Tangerine Dream y más cuentos. Excelente programa, dice alguien aquí que agradezco. A ver si tengo algo más. Bueno, creo que no hay nada más, ¿no? ¿O sí? Porque tengo mucha información que viene de otros temas y de programas anteriores también. Bien, Mateo, nos vamos a estar comunicando más adelante. Suerte con esa segunda novela. Perfecto. Ya estás en la situación esta espantosa de que el segundo es mucho más difícil que el primero. Bueno, voy a afrontar ese desafío. ¿No sentís eso? Sí, pues sí, un poco lo estoy sintiendo. No lo sientas, no tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguno, pero bueno, siempre Pero un pasa poco lo estoy sintiendo, sí, es verdad. Y una cosa que sucede es que uno dice, ya escribí un libro, se escribió un libro, y no, sabías escribir ese. Claro, es verdad. Los próximos no lo sabes escribir. Sí, es verdad. Y sabía escribir cuentos, escribir una novela es distinto. Te va a ir bien. Gracias.